Bienvenidos una vez más, hermanos presentes, hermanos, amigos, allá en Facebook, Stream Live, que nos acompañan esta mañana, tanto aquí en este país. Tenemos muchas familias en México que nos están acompañando ahora mismo, y también en Honduras, en Guatemala, Costa Rica, en otros países, y gracias al Señor por lo que está haciendo. Me da tanta alegría ver un pequeñito rebaño de ovejitas del Señor en esta mañana que abrimos después de tantos meses y siguiendo todas estas medidas de seguridad, y gracias por acompañarnos. Yo sé que son cosas diferentes, cambios diferentes, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a manejarlos hasta que se traiga la vacuna y nos pueda ya prevenir a todos nosotros y volver a nuestra vida como era antes. Así que, pero qué alegría, ¿cuántos están contentos de estar aquí de regreso? Yo ni dormí anoche pensando en esta mañana. Qué pena que pues no puedo ver sus sonrisas, pero sé que cuando se quieran reír, háganle así mejor, así yo sé que están riéndose de alegría, de gozo. Qué bueno. Entonces, ¿qué les parece si tomamos sus Biblias en sus manos? Obviamente, traigan sus Biblias. Y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Y es que estas palabras escritas aquí es hermoso lo que Dios nos ha enseñado a través de la historia. Y no cabe duda pues que estamos contentos de estar aquí, y esta mañana he titulado este sermón, como lo pueden ver, es tiempo de despertar para alimentar. Y usted dirá: pastor, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, va a estar basado en el evangelio que acabamos de leer, que nuestro hermano Cruz leyó en Mateo 14, versículo 13 hasta el 21, donde cuenta la historia que usted conoce, la multiplicación de los peces y el pan. Pero quiero que me acompañen y pongan atención a lo que voy a hablar, porque como pastor de ustedes, como congregación que nos estamos reuniendo una vez más, y no solamente aquí, yo quisiera también que muchas personas cristianos allá afuera también absorbiéramos todo esto, porque necesitamos, después de estos meses que hemos estado aislados, la iglesia también necesita despertar. ¿Para qué? Tenemos un gran ejemplo en esta mañana de nuestro Señor Jesucristo, pero el objetivo central de este mensaje es aprender a reconocer y abordar la raíz de los problemas que conducen, escucha, a la decadencia espiritual de muchas personas, para que nosotros como creyentes podamos realmente experimentar un despertar, un nuevo comienzo, un nuevo, llamemos, avivamiento, que es la restauración de lo espiritual en la vida del pueblo de Dios. Y Dios quiere tratar con nosotros en este nuevo comenzar. Con demasiada frecuencia, los cristianos quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, de los favores de Dios. Sí, usted y yo queremos esas cosas, pero muchas veces pasamos por alto lidiar con los problemas o las cosas o los pecados que nos impiden las bendiciones de Dios que fluyan de una manera sabia, hermosa en la vida suya o en la vida mía. Y eso es lo que la Biblia nos empuja. Los discípulos de Jesús en esa historia de Mateo 14 tuvieron una situación, no quisieron lidiar con un gran problema que se les venía. Problema bastante grande, alimentar a una multitud. Sí, Jesús estaba enseñando, Él iba caminando y llegó un momento que quería descansar, y fue a descansar. Y dice la Biblia que las multitudes de ciudad en ciudad se iban agrupando hasta llegar a la orilla de este mar. Y eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Imagínense la cantidad de personas. Y dice la Biblia entonces que allí en este evangelio dice que en ese momento, versículo 15, ya anochecía cuando sus discípulos se le acercaron a Él y le dijeron: ya es tarde, Señor, ya es tarde, y en este lugar no hay nada.
Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y compren de comer. Ellos se quitaron el problema de encima. Y Jesús dijo ahí: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Les tiró el problema a ellos. 5,000 hombres. Y cuando nosotros tenemos eventos aquí en la iglesia, no podemos con los 100, 120, 130 que a veces tenemos para un evento de alimentos. Imagínense 5,000 hombres. Pero el punto no es este. El punto es que ignorar el problema real es como tomar un analgésico cuando uno tiene un dolor de muela. Hay que sacarla para eliminar el dolor. Esta situación, amados hermanos, ilustra lo fácil que es para nosotros como cristianos hacer lo mismo espiritualmente. Sabemos que hay un problema porque sentimos el dolor por dentro, pero solo lo tratamos con los síntomas y dejamos muchas veces de resolver el problema real. Queremos ir a la iglesia y tomar píldoras de un pequeño sermón o píldoras de alabanza, un poco de liturgia, y nos sentimos bien. Señor sonrió con nosotros, nos tomó la foto y regresamos a la vida misma. No, esto no es así. Jesús le dio una gran lección y una gran experiencia a estos discípulos. No es así. Las cosas son más grandes de las que ustedes se pueden imaginar, dijo Jesús. Estas cosas ciertamente tienen lugar. Sí, toda nuestra religiosidad, toda nuestra manera de alabar a Dios tiene sentido, claro. Pero si nuestra verdadera necesidad es una transformación en el Señor, un verdadero nacimiento, un nuevo activar del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces deberíamos de confiar más en Él y no en las cosas que nos ponen a dormir, los dolores que nos derrotan espiritualmente, porque nunca funcionarán para una vida de acuerdo al corazón de Dios. No podemos arreglar esta necesidad con buenas obras o buenos programas aún en nuestra iglesia. Es más que eso, hermanos. Es escuchar de cerca lo que Jesús tiene que decirnos cada día. Amén. Es escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí en su palabra. Diga ahí en silencio, en su palabra. Hemos sido realmente bendecidos en este país. La verdad que sí, bendecidos. Hemos sido muy bendecidos por Dios en esta congregación, con todo lo que Dios nos ha dado a través de los años desde que estamos aquí. A pesar de haber estado alejados con esta pandemia, alejados de este recinto, de este santuario, de este lugar hermoso que ustedes aman igualmente que yo. El distanciamiento social nos han mantenido sin vernos, solamente oírnos por los medios de comunicación. Pero Dios ha tenido cuidado de usted y cuidado mío. Y aquí estamos de regreso. Hemos regresado una vez más. Sí, no toda la iglesia es entendible por ser obedientes nosotros, pero ustedes y los que ven afuera, estamos aquí para escuchar lo que Cristo tiene que decir por su palabra. Con todas estas medidas de seguridad, con estos cristales frente a mí, sin poder acercarme a ustedes y abrazarles como antes. No es lo mismo sentarnos separados, no es lo mismo. Un grupo allá en el otro salón, en Luther Hall. Pero aquí estamos, hemos sido bendecidos por Dios a través del tiempo. La pregunta, ¿qué debemos hacer ahora que hemos regresado? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué deseamos ver entonces cada día ahora que Dios nos está dando un nuevo despertar? Porque el verdadero despertar tiene que ser una obra interna, diga, del Espíritu Santo del Señor y de nadie más. Dios quiere tratar de adentro hacia afuera con nosotros y no de lo externo hacia adentro. Hay una nueva oportunidad. He escuchado testimonio, he leído muchos testimonios de personas a través de muchos países que han estado al borde de la muerte por el COVID y han logrado sobrevivir.
y le dan gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida. Y hay quienes sus vidas han sido cambiadas. No tenemos que esperar a ese momento, es ahora. Podemos ver que nuestra sociedad está en un estado de decadencia espiritual, sí. Pero ¿qué pasa con la decadencia espiritual de los seguidores de Cristo? Necesitamos volver al Señor antes de que podamos esperar lograr cambios reales en la sociedad. La Biblia dice que la multitud seguía a Jesús, deseaban escucharlo, deseaban saber de esas palabras tan necesarias que harían cambios para ellos. Ese Jesús trae algo diferente, queremos oírlo. Eso es lo que la gente hacía, por eso la multitud lo seguían. Sabía que había algo distinto en él. La iglesia del Señor no necesita hoy separarse de Jesús. Debemos de seguirlo y los demás deben de seguirlo. Pero el problema no lo siguen porque no estamos invitando a que lo sigan. Jesús expone a sus discípulos una prueba que se requería de una gran fe, confianza en el mismo Jesús. Ya ellos lo habían visto hacer otros grandes milagros. ¿Por qué entonces ahora iban a estar preocupados? No tienen que comer. Jesús ya había hecho grandes cosas. Era solamente creer que Dios tenía otra solución. Denles de comer, dijo Jesús. Felipe, en otro evangelio dice, no, el dinero que tenemos no ajusta. Solamente ni con el salario de 7 meses podemos darle de comer a tanta gente. Amados hermanos, es que la necesidad de Dios debe de estar creciendo a medida estamos, diga conmigo, estamos aprendiendo a depender de Él. Felipe, como los demás apóstoles y nosotros, debemos aprender a depender de Dios a medida nos vamos acercando a Él, porque hoy nos estamos acercando al Señor. Y si hoy no se va a la presencia de Dios, mañana se va a acercar al Señor. Cada día nos estamos acercando. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos motivar? ¿Cómo podemos compartir las buenas noticias? Es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Denle ustedes de comer. Ustedes tienen ese poder también. Yo sé que este virus es tremendo. No discrimina clases sociales. No tiene color, no tiene sexo, ricos o pobres. Ahora sí que todos por igual. Es una necesidad mundial. Y para los problemas mundiales se necesita un Dios universal. Y ese Dios universal no está lejos ni ha perdido el control. La gente le sigue escuchando hoy más que nunca a través de estas plataformas. El Dios que pudo dar de comer a 5,000 hombres, hermanos, sin contar las mujeres y los niños, como dije al principio, solamente con 5 panes y 2 pececitos. Se requiere de un Dios así ahora para poner de pie a la iglesia del Señor, continuar anunciando su mensaje y celebrando al ver cómo Dios multiplica sus bondades en esta generación. No hay virus que detenga el poder del Señor también. Su palabra se va a expandir hoy más que nunca por lo que está pasando. Dios no necesita ahora esperar que un templo se abra para que se le alabe, porque usted ya probó que lo pudo hacer en su casa también alabándolo. Pero ahora que se abran de nuevo, es cuando la iglesia se une en el poder del Espíritu Santo para compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, celebrar los sacramentos. Por eso venimos a la casa del Señor. En San Juan 6:6 tenemos la historia de la misma historia de los 5,000 hombres que comieron. Pero en este caso Jesús trata, como les mencioné, con Felipe, para ponerlo a prueba en cómo resolvería esta situación. Para este entonces ellos deberían de saber que Jesús podía alimentar o hacer algo. El Dios que creó de la nada todas las cosas, también podría alimentar de la nada. ¿Conoce a ese Dios usted? Cuando las cosas no parecen que aparecen. Cuando no hay nada de donde resolver, ahí está el Señor.
Yo lo he visto, lo he experimentado, me lo ha mostrado, me ha abofeteado muchas veces el Señor mostrándome que Él está ahí también presente. El Dios que creó este mundo, ¿cómo no ha de proveer? Ese es Dios cuando nos hace falta. ¿Cuánto nos hace falta conocer realmente a ese Dios para depender de Él como niños? Muchos somos como Felipe cuando se trata de resolver problemas donde Dios nos pide actuar en fe. ¿Cuánto dinero hay para comprar la comida?, dijo Felipe. Muchas veces queremos resolver materialmente las cosas que espiritualmente se resuelven, porque Dios nos pone a pruebas hermosas para probar y crecer en la fe. La generosa y abundante distribución entonces de la provisión entre la multitud fue muestra de la misericordia, la compasión de Dios, su generosidad. Como dice un escrito de un gran teólogo, Matthew Henry, el mejor modo de tener alivio y consuelo en situaciones difíciles, así como el disfrute legítimo de lo que poseemos, es ponerlo todo a los pies del Señor, para que Él lo tome en sus manos y lo bendiga. Ese es el camino de la verdadera prosperidad, pues si Jesús puede disponer de lo nuestro como a Él le plazca, lo que nos venga de sus manos nos llegará doblemente bendecido. ¿No le parece hermoso estas frases? Dios va a bendecirnos y nos continuará porque somos bendecidos del Señor, no en cosas materiales. Nunca yo les he enseñado eso, sino en lo que Dios enseña en su palabra. Por eso, un punto que quiero hablar con ustedes, que una decadencia espiritual requiere de un despertar espiritual. Amén. ¿Cuántos quieren despertar? Dios quiere que despertemos. Y el despertar no está diciendo que estamos dormidos físicamente. Es que a veces perdemos el enfoque de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y fácil reaccionamos a una causa. Tienen hambre, Señor, mándalos que vayan a buscar qué comer. No, ustedes denle de comer. Los cristianos, si queremos alimentar al mundo, tenemos que examinarnos primero. Los problemas comunes en esta sociedad no solamente son para las personas que no tienen a Cristo, también dentro de la iglesia los hay. Hay mucho dolor y abuso en hogares cristianos, incluso dentro de aquellos que profesan la misma fe. Demasiadas iglesias muestran un espíritu de falta de vida y decadencia. Se conforman con mantener un templo, un edificio, y no buscar las almas perdidas. El índice de divorcios en la iglesia, en los cristianos, y está al 50% como el del mundo sin Cristo. Los hijos, los jóvenes abandonan sus hogares porque no soportan a sus padres. Y están en la iglesia. Muchas veces tratamos los síntomas por arriba, pero no nos humillamos delante del Señor y decimos: transforma mi vida. Tomamos píldoras para hacernos pensar que estamos bien, y no vamos a la raíz que debe de cambiar diariamente. Ese es el nuevo despertar que necesitamos en esta nueva etapa que Dios nos está dando. Es como evaluarnos, ¿no le parece? Valoramos lo que tenemos, valoramos todas estas cosas. Me da orgullo saber que tenemos un edificio para adorar al Señor. Pero me da más orgullo saber que usted es importante para mí como para el Señor Jesucristo. Porque usted es del Señor. Por eso, bien dice Pablo en Efesios, nos lo recuerda. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y quién le va a alumbrar?
Jesús. Jesús no pierde ningún momento en enseñarles a sus discípulos el carácter de su corazón, la compasión por las personas. Nadie aventaja a Jesucristo con este atributo, nadie. Él ofrece la sanidad en esta historia y quita el hambre también. Dos necesidades que las estamos viendo hoy más que nunca: la enfermedad y el hambre. Hay hambre en este país. Hay hambre. Lea las noticias, las estadísticas. No todos reciben beneficios. ¿Qué vamos a hacer? Los cristianos debemos comenzar a relacionarnos como Cristo nos enseña y pensar mejor como Cristo lo pensó también. Hay una diferencia entre los programas de una iglesia y un verdadero despertar para esos programas. ¿Qué oportunidades, qué talentos voy a poner en práctica? Todo es bueno, es cierto, pero todo debe estar acompañado del poder del Espíritu Santo del Señor en un nuevo despertar para alimentar a aquellos que necesitan de Jesús. Y segundo, un nuevo despertar es la restauración de la vida espiritual del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe reconectarse una vez más con el Señor. Cuando la iglesia del Señor se queda dormida, busca las soluciones fáciles y no toma riesgos de fe. No, esto es un riesgo de fe. Pero necesitamos continuar con sabiduría, prudencia e inteligencia. Amén. No es fácil decirles que se vayan a sus casas, a sus aldeas y busquen de comer. Hay que actuar. Ya es tarde, Señor. Ya es muy tarde. Nunca es tarde para Jesucristo. Siempre hará un milagro. Cuando Cristo no es como, porque Él no es como los reyes o políticos o magnates de la tierra que tienen pocos minutos para los que se allegan. Jesús dice que no se vayan, no se tienen que ir. Yo quiero estar con ellos. Me encanta el corazón de Jesús en Juan 6:36. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Qué hermosas palabras. Escuchar a Jesús es esencial en aquel momento y es esencial ahora. La iglesia es esencial porque necesitamos enseñar. Escuchar de Jesús es esencial en nuestra historia, porque Dios está interesado en que le conozca el mundo, en que le conozcamos más a medida avanzamos. Las plataformas de hoy en día sociales, como este medio que usamos, Streamlight en Facebook, es un medio que ha acercado a muchos al Evangelio de Cristo. Sí, muchas personas se han ido, como en aquel entonces que la gente iban siguiendo a Jesús y crecía el grupo. Así está creciendo hoy en día y muchos no se dan cuenta. Así como el número de invitados eran 5,000 hombres sin contar el resto de sus familias, así el Señor sigue invitando a muchos hombres, jefes de hogar, cabeza de hogares, a que le sigan, para que vean el milagro que Jesús puede hacer en sus hogares. Note que aquí el Evangelio dice 5,000 hombres se preocuparon en contar a los hombres, porque Dios los ama también. Y Dios quiere que en cada hogar haya un despertar nuevo, un papá nuevo, un líder nuevo, que ame a Dios sobre todas las cosas y pueda guiar en esta próxima experiencia a sus familias, a sus hijos, con amor y carácter. Eso es lo que se está haciendo. Por eso Dios ahora ha de traer un nuevo despertar a su pueblo, para que se extiendan a otros. Es ahora, cuando hemos regresado a la casa del Señor, que debemos entregar a Jesús nuestros panes y peces para que los multiplique
para todos los propósitos santos de su obra. Muchos no llegamos ni a peces, con sardinitas andamos y las agarramos y no las queremos dar. Y 3 galletas duras, pero no se las damos a Jesús. Por eso vivimos muchas veces amarrados a cosas de esta tierra y no nos percatamos de cosas grandes y hermosas que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona si le entregamos todo a Él. La iglesia de Jesucristo debe continuar sin miedo de la predicación del evangelio. No importa lo que el mundo diga de la iglesia, eso nos tiene sin cuidado. ¿Sabe lo que importa? ¿Qué opina Dios de su iglesia? Que el mundo ataque, que los inconversos critiquen la casa del Señor. Eso ha pasado por siglos. La iglesia ha sido perseguida. Nosotros estamos en la gloria hoy en día. Lo más glorioso es que piensa Jesús de usted y de mí. Es con nuestro testimonio, con nuestras manos, con nuestras oraciones, por los enfermos, por los necesitados, por los que sufren. Con el amor, amándonos unos a los otros, aunque tengamos distanciamiento social. El amor no necesita cercanías. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que Dios está presente cuando la misericordia se encuentra con la compasión en el nombre de Jesucristo. Las demandas divinas de Dios deben ser tratadas con prontitud cuando Él nos pide que llevemos lo que tenemos para que se multiplique y entonces avance el evangelio, porque todo lo que tenemos es para que el evangelio del Señor Jesucristo continúe avanzando. Amén. Como hoy en día lo estamos viendo. Con toda la tecnología, nuestra iglesia no se quedó atrás. Usted puede verlo aquí. Hemos querido hacer las cosas bien para que se transmita bien, para que lo escuchen bien. Los que no conocen a Jesucristo puedan decir qué bueno es ese Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es interesante, en el verso 19 Cristo nos revela la importancia de agradecer al Padre por todas las cosas que tenemos. Recuerdan, Jesús dice, y fue a orar y dio gracias a Dios por esos 2 pececitos y esos 5 panes. Pero estoy segurito que Jesús dijo, y gracias por ese muchachito que sí trajo su lonche. Fue el único sabio entre tantas personas. Yo no sé si los traía para comérselos o andaba vendiendo peces y pescaditos y panes. Pero lo que usted tenga como recurso para la expansión del reino del Señor, el Señor lo va a amar y lo va a multiplicar. No estoy hablando de cosas materiales, dinero, nada, no. Es usted mismo, su talento, su amor y compasión por los demás. ¿Sabe por qué? Porque los siervos de Dios nunca podrán llenar el corazón de la gente a no ser que Cristo los llene antes o les llene las manos a ellos. Y lo que Él da a sus discípulos es lo que ellos deben de darle a la multitud. Que le está dando Dios a usted, usted va a dar también. No se quede con los panecillos. Se le van a endurar, el pescadito se le va a podrir. Lo que Dios le dé, déle. Si Dios le da amor, de amor. Si Dios le da perdón, perdone. Si Dios le da compasión, tenga compasión. Si Dios le da sabiduría, sea sabio. Si Dios le da prudencia, sea prudente. Hay tantos atributos de Cristo que la iglesia no los está aprovechando. Aprovechémoslo en este nuevo despertar, amados hermanos. Y así, aunque la multitud sea numerosa, habrá suficiente para todos. Amén. Para todos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar de fe si no hay fe. No podemos hablar de amor si la iglesia no hay amor. No podemos hablar de santidad si en la iglesia no se practica la santidad. No podemos exponer el evangelio de Cristo si no se conoce a Cristo mismo. ¿Cómo podemos alimentar a nuestro barrio si aún nosotros estamos con hambre? No podemos dar lo que no tenemos.
Jesucristo en la cruz, cuando dijo consumado es porque todo ya lo hizo hasta para nosotros, hasta en eso, darnos la salvación. Ahora que tenemos la oportunidad de celebrar los sacramentos después de tantas semanas y meses, el amor expresado mismo de Jesús en la cruz: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, toma y come. Qué hermoso entonces podemos decir: gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Quisiéramos que toda la iglesia estuviera presente, pero usted va a multiplicar el resto de esta congregación con su fe, orando por los demás, porque no hay límite en las cosas del Señor. ¿No le parece Dios hermoso? Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios, de Dios verdadero, hermoso, que nos motiva y nos anima a regresar a la casa para despertar de nuevo, salir otra vez. No me refiero a andar en la calle en actividades, me refiero a salir de nuestra condición espiritual y allí en nuestro pequeño mundo decirle al Señor: bendito sea tu nombre. Yo quiero ser un cristiano, una cristiana diferente. Yo quiero creer que cuando tú dices haz esto, tú vas a proveer, Señor, y no tener miedo de nada, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿No le parece excelente la palabra de Dios? Dios es bueno y Dios es grande y tiene planes hermosos para usted en este lindo día y siempre. Amén.